Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el video de esta ocasión vamos a hablar acerca de un elemento que puede ser concebido como un reactor químico portátil usado para generar una llama. Sí, algo bastante descriptivo. Esto fue inventado por Johann Wolfgang Dobereiner, sí, con una alta probabilidad de que lo haya dicho mal, pero pues era un químico alemán y fue el responsable de descubrir, o sí, más que nada descubrir las triadas en ciertos elementos químicos. Que leí un poco acerca de eso y pues sí, fue un tema bastante interesante. Entonces, este elemento tiene ciertas partes muy importantes que son el carburante, la mecha, el comburente y el dispositivo de ignición y extinción. Más primitivamente pues se tenía lo que era un pedernal, que era una piedra metálica, creo recordar. El eslabón, que muchas veces pues era literalmente un eslabón de una cadena o una pieza de metal, ¿sí? Dos metales. El pedernal creo que sí era más que nada una piedra. Y la yesca, ¿sí? La yesca principalmente siendo pues hierba o plantas secas. Entonces con el pedernal se golpeaba el eslabón con la intención de generar chispa y se ponía la yesca en la orientación en donde podría ocurrir la chispa y así iniciar lo que es el fuego. También pues se debe mencionar que son distintos los tipos de este elemento que se tienen. Por ejemplo, hay para soldadura, más específicamente los que se usan para encender el soplete oxioacetilénico. Sí, es uno de los tipos de soplete, creo que no es el único. También el piezoeléctrico y también el de cocina. Sí. Como hemos estado hablando de, pues, de temas de fuego, de iniciarlo y demás, pues es imperativo decir que siempre hay un riesgo. No importa qué tan seguro sea el dispositivo o en sí la práctica en la cual se lleve a cabo, siempre hay un riesgo. Siendo así porque se está manejando fuego y se está manejando algún cierto pues combustible con el cual se está haciendo fuego. Aparte de todo eso, pues alrededor puede haber elementos inflamables, que sea del conocimiento o del desconocimiento de las personas y pues que así se aumente el riesgo de la situación. ¿Sí? Entonces nada más como una pequeña advertencia cuando se estén pues manejando este elemento que conocemos hoy en día como el encendedor. Entonces, la forma. Pues en este tipo de aparatos hay que mencionar que el diseño en sí, el aspecto formal, diseño, si es que vale la pena decirlo porque hay la menor cantidad de diseño posible. En, todo está en orden de el acomodo de sus componentes. Literalmente no hay más. Entonces, el aspecto formal se encuentra en su mayoría definido por el tamaño o la forma, vaya, del contenedor, que es en donde se almacena el combustible y pues se procura tener una buena cantidad para el uso repetido del encendedor. Entonces tenemos lo que es el carburante, que es el combustible, ¿sí? Normalmente está en un contenedor. Después, en algunos casos, no en todos, se tiene lo que es la mecha, que va a ser lo que permanezca encendido. Sí, no en todos los casos se tiene mecha, muchas veces es simplemente un flujo continuo del carburante lo que hace que la llama no se extinga. Y tenemos lo que es el dispositivo de ignición y extinción. Sí, muchas veces no hay dispositivos individuales, sino que simplemente es el mismo dispositivo, nada más que hay pues una fase activa, que es donde el dispositivo es de ignición y cuando se desactiva o cuando se entra a su fase pasiva, pues se convierte automáticamente en el dispositivo de extinción. Sí, muchas veces, la gran mayoría del tiempo, pues está en uno solo. Vaya. Y también uno de los más importantes, que es el comburente, sí, que es lo que permite que exista la llama, una de las tres partes que permite la existencia del fuego. ¿Y cuál es el comburente en este caso? Pues es el oxígeno en el cual estamos inmersos. ¿Sí? Entonces sería un día muy oscuro en el que no estemos inmersos en ese
pues en esa mezcla de comburente, ¿no? Pero pues sí, ese es el caso con el encendedor. Entonces, como pues ya fuimos viendo con la descripción, la forma es prácticamente la que tenga el cuerpo, la suma de todas estas partes, y la mayor parte de este cuerpo pues es el contenedor. Entonces aquí no hay mucho, lo cual es bueno, ¿no? No hay mucho espacio para tener una especie de licencia creativa y tratar de modificar cosas que tienen que ver con el fuego, muy importante, simplemente por modificarlos. Entonces siempre hay que tener eso en mente. Y es así como llegamos al material. Pues principalmente todas las piezas del encendedor va a haber metales, va a haber plástico, y ya específicamente pues se tiene lo que es una piedra que muchas veces se utiliza para generar chispa, la mecha que puede mantenerse encendida y el combustible que es lo que va a propiciar que se genere la llama también. Muchas de las partes del contenedor, bueno, más bien, muchas veces el contenedor simplemente funciona como tal, como contenedor, entonces el combustible se encuentra ahí y el contenedor algunas veces se encuentra con algún absorbente, lo cual hace que el combustible, cuando se llega a presentar en su forma líquida, pues dure más en ese estado y no se facilite su transformación a gaseoso. Y es ahí donde se usa lo que es distintos pues, materiales absorbentes, como lo son fieltro, algodón y rayón. Sí, cualquiera de esas. Es posible encontrarlo en un encendedor que utilice de estos tipos de materiales absorbentes. Y es así entonces como pasamos a lo que es la relevancia, la importancia y la trascendencia. Sí, como ya es costumbre, tenemos otras formas de llamarlo a lo que es el encendedor y algunas de ellas son mechero, candela, fosforera, briquet, briquet, me imagino que es la versión en inglés, chisquero, fuego, lighter y yesquero. Sí, dos de estas eran su versión en inglés, pero igual muchas veces se utiliza también en el idioma español. Y algunas marcas conocidas o familiares que producen lo que son encendedores son Zippo, Clipper, Magiclick y Bic. Sí, cada uno de estos haciendo una pequeña pues variación para que todo esté conforme a la marca. Pero sí, el principio viene siendo el mismo, ¿no? Lo que es dispositivo de ignición y extinción, mecha, carburante y el comburente, ¿no? Que viene, ese viene gratis, vaya. También hay que mencionar pues que como todo esto surgió aparte del químico alemán Johann Wolfgang Dobreiner, pues lo que es el mechero Bunsen, que me imagino que es el primer encendedor per se del cual se habla. Esto principalmente para ser usado en laboratorios y análisis químicos demás, ¿no? Para ver cómo reacciona el fuego, cómo se descompone y cómo es que esta reacción tan violenta de liberación de energía se comporta pues, en espacios cerrados, en espacios controlados. ¿Sí? Entonces el mechero Bunsen ocupa un lugar muy muy específico y muy importante en todo lo que es la historia del encendedor y más ampliamente del control del fuego. Y para terminar, pues, de nueva cuenta, algo que estamos mencionando en parte de la historia, aquí se está manejando con fuego controlado. Sí, fue la primera vez que por fin se tenía una pequeña porción de fuego controlado y cabía en la palma de la mano. Pero pues insisto, ¿no? Por más que esté controlado, el factor humano es lo que dio este elemento, entonces siempre va a haber una gran posibilidad de peligro. Entonces siempre que se esté manejando un encendedor cerca, lejos, o incluso cuando no se esté pues usando, hay que tener las prevenciones necesarias, ¿no? Para no solo saber detener un incidente, sino aún más importante, no llegar al incidente. ¿Sí? Entonces hay que no solamente saber resolver el problema, sino no provocar un problema. Por este video es todo. Nos vemos luego.